Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo hacemos en la carta de Santiago. En esta ocasión nos corresponde iniciar el capítulo número 5 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola. Ya vamos bastante avanzados. El capítulo 5 es el final. Y vamos a leer los versículos, los primeros versículos, que es donde corresponde reflexionar en este día. La palabra de Dios nos dice en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 1 en adelante: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Seguimos, hermanos, como dije, con el estudio de esta carta de Santiago. Y usted puede ver que una vez más él toma el tema de los ricos. Esta ya la tercera vez en la carta que él los menciona. Y como le dije desde el capítulo 1, que es donde él los menciona por primera vez, este es uno de los temas centrales que Santiago está desarrollando en la carta. Así que otra vez estamos con este tema de los ricos. En las dos anteriores ocasiones, Santiago ha sido bastante firme en señalar sus actitudes poco humanas y nada cristianas de lo que eran sus diversas conductas y actuaciones. Pero al llegar a este capítulo 5 y leer los versículos que acabamos de leer, usted podrá haberse dado cuenta que son palabras muy duras las que él está diciendo en contra de los ricos. Y esto de que los términos sean tan fuertes son los que llevaron, como se lo comenté también cuando iniciamos el estudio de esta carta, a que durante el periodo de la guerra acá en nuestro país, los años 80 y principios de los 90, los pastores tuvieran renuencia a enseñar de esta carta de Santiago, dado los términos en los cuales él habla, y que en la época, por las condiciones que se vivían de peligros y amenazas, los pastores preferían mejor no enseñar de esta epístola. Yo conocí varios pastores que me decían que preferían no hacerlo, que iban a esperar a que la situación pasara, porque quizás
Muchas personas tenían la idea de que la situación iba a pasar rápido. En realidad la guerra duró 11 años y supongo pues que durante todo ese tiempo estos hermanos no se negaron a estudiar Santiago por esta razón. Pero al leer, hermanos, estos versículos, también si usted ha leído los profetas del Antiguo Testamento, se habrá dado cuenta que la manera como Santiago se expresa de los ricos es semejante, es similar a la forma como los profetas del Antiguo Testamento lo hacían. Esto, hermanos, es importante porque algunos han dicho, sí, es verdad que los profetas del Antiguo Testamento hablaban y sentaban posiciones sobre los problemas sociales que había en su época, que fue durante el reino de Israel. Pero yo he oído a muchos hermanos, predicadores y pastores que dicen, sí, pero lo que pasa es que en esa época era una teocracia y por eso lo hacían de esa manera. Pero olvidan de que tenemos a Santiago, donde ya no era una teocracia y donde el señalamiento de la condición social de opresión que había de parte de los ricos seguía siendo igual. Pero los hombres de Dios, en este caso Santiago, lo vemos acá adoptando el mismo mensaje, la misma reconvención que los profetas del Antiguo Testamento hacían. Como le expliqué en el capítulo 1, en Pablo no encontramos este énfasis que sí tenía Santiago y la iglesia de Jerusalén y consecuentemente la línea teológica de esa iglesia. Porque Pablo se dedicó más a construir la teología de la iglesia, lo cual pues hizo estupendamente. En cambio, en el caso de Santiago vemos que su eclesiología, es decir, su doctrina o enseñanza sobre la iglesia es pobre o inexistente, porque en ningún momento menciona iglesia en toda la carta. Y en el capítulo 2, exactamente en el 2, cuando él dice, si llega a vuestra congregación una persona rica, entonces muchos han tomado esa palabra congregación como que si Santiago está hablando de iglesia, pero como le dije cuando pasamos por ahí, en el original lo que dice es sinagoga. Entonces lo que Santiago escribió es, si a vuestra sinagoga llega un hombre rico, y etcétera, sigue escribiendo el capítulo 2. Es decir, que él no tenía el concepto de iglesia, al menos no como Pablo lo tenía. Entonces ahí podemos ver, hermanos, de que cada línea teológica tenía sus propios énfasis, y el énfasis de Santiago es el tema de los ricos, que en una carta tan corta como esta que estamos considerando, que solo tiene 5 capítulos, en 3 de ellos Santiago desarrolla el tema. Otro elemento, hermanos, que podemos ver es que en toda esta condenación que Santiago hace de los ricos, es exactamente eso que acabo de decir, una condenación. Porque no hay nunca un llamado al arrepentimiento, no hay una invitación a cambiar de actitud o de forma de ser, sino que es más bien como un ultimátum de lo que les espera. Con estos elementos generales que he mencionado podemos ver ahora el texto. Dice el versículo 1, vamos ahora ricos. Vea de que esa expresión vamos ahora es exactamente la misma expresión que apareció en el capítulo anterior, en el 4, en el versículo 13. Ahí lo puede ver, donde otra vez dice vamos ahora, solo que en el capítulo 4 él está diciendo los que decís
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, que fue el tema que desarrollamos en la última oportunidad. Entonces, en esa ocasión él utilizó la expresión vamos ahora, para llamar la atención de esos jactanciosos, soberbios, como lo vimos. Y ahora vuelve a repetir la expresión en este versículo 1 del capítulo 5. Vamos ahora, pero ahora es dirigido a los ricos. Y le dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Desde el primer versículo usted puede ver que lo que está anunciando son miserias. Y le dice que sería mejor que desde ese momento ellos comenzaran ya a llorar y a aullar. Eso de la expresión aullar, hermanos, habla de un profundo lamento en vista, como él se los está diciendo, de las miserias que van a venir sobre ellos. Les dice el versículo 2: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Las riquezas en la época cuando esta carta o sermón, es más un sermón que una carta, fue elaborado, se acumulaban sobre todo en forma de metales preciosos como el oro, la plata. Algunas veces podían haber ciertas piedras preciosas, joyas, pero no era tanto. La riqueza sobre todo se acumulaba en forma de oro y de plata. Y la otra manera es en vestidos, porque los vestidos, hermanos, eran muy caros en la época cuando fue elaborado este sermón, y en general todo el Nuevo Testamento. La ropa era muy cara de comprar, y esa era la razón por la cual normalmente la generalidad de personas lo único que tenían era una sola muda. Y como otras veces yo le he explicado, con esa muda se mantenían durante todo el día, y era la misma que utilizaban para dormir por la noche. Únicamente se la quitaban para lavarla. Cuando las personas iban a bañarse, sobre todo en los ríos, o en el caso de Galilea, en el lago, lo que hacían es que primero se quitaban la ropa, el vestido, y lo lavaban y lo colgaban, lo ponían a secar. Y luego iban ellos y se bañaban. Y ya después de haberse bañado, y cuando ya la ropa más o menos se había airado un poco, se la volvían a poner y seguía la vida. Había personas que podían tener esa única vestidura por años. O sea, todo dependía la cantidad de recursos que una persona o familia pudiera tener. La generalidad de las personas era esta única vestidura, y que la podían usar por años. Se recuerda allá en el libro primero de Samuel, cuando nació el niño Samuel, y entonces su padre Elcana y su madre Ana lo llevaron al templo porque se lo habían ofrecido al Señor. Dice que todos los años ellos lo visitaban, iban al templo a adorar al Señor y a saludar a su hijo que allí vivía. Y dice el libro primero de Samuel que su madre todos los años le llevaba una vestidura nueva a Samuel. Eso nos habla de que la familia de Elcana, que era el padre de Samuel, era una familia acomodada, porque podían darse ese lujo de llevarle al niño una mudada una vez al año, lo cual era mucho para la época. Y eso todo concuerda, hermanos, porque normalmente los hombres que tenían más de una esposa, como era el caso del Cana, que tenía dos, era porque tenían dinero. Porque recuerde que la ley de Moisés establecía que
Si un hombre tenía más de una esposa, a todas tenía que darles por igual. Es decir, que tener una esposa era el equivalente a lo que hoy en día es tener un hogar, ¿no? Tener dos esposas ya era el doble. Sería lo que hoy en día equivaldría a sostener dos hogares. Ahí puede usted entender, por ejemplo, la riqueza de Jacob, ¿verdad? Que tuvo 4 esposas, la cual pues no fue la intención de él. Si usted ha leído la historia en Génesis, sabrá pues cómo es que él llegó a tener 4 esposas. Pero era como sostener 4 hogares al mismo tiempo. Entonces, todos estos elementos nos dejan ver que la casa del Cana era de cierta solvencia económica, y por eso es que le podían llevar una muda al niño una vez al año. Ahora, eso, hermanos, a nosotros, aún eso nos puede parecer poco, porque ¿cuántos vestidos, camisas, blusas usted compra al año? Probablemente sean 2, sean 3, no sé. Hay personas que todos los fines de semana se van a meter a lugares donde venden y siempre compran algo. Pero ese es un lujo hoy en día. Hoy, porque la ropa vale muy poco, pero en la época era carísima. Por eso es que no quisieron romper la vestidura del Señor Jesús, que era de un solo hilo de abajo arriba, porque tenía un valor, diríamos, considerable. Y por eso dijeron: no la rompamos, sino que echemos suertes. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es de que los vestidos era otra forma de cómo se acumulaba riqueza. Y por eso es que Santiago está diciendo en este versículo 2: vuestras riquezas están podridas. Y ahí se está refiriendo más que todo a metales, oro, plata. Y vuestras ropas. Porque hoy en día, cuando nosotros hablamos de ropas, lo que imaginamos es el closet o el ropero, como hay en algunas otras casas. Pero no está hablando de eso, sino que está hablando de expresión de riqueza, porque estos no tenían una vestidura, tenían muchas. Bueno, eran ricos, tenían tantas, que sucedía lo que Santiago está diciendo ahí, que las polillas se las estaban comiendo ya de la abundancia que tenían, porque no las usaban, porque era mucha ropa la que tenían, es decir, mucha riqueza. En el versículo 3: vuestro oro y plata están enmohecidos. Hoy lo está diciendo más claramente. Y su moho testificará contra vosotros. Cuando dice de que el oro y la plata estaba enmohecido, eso nos habla de la acumulación que ellos hacían, acumular por acumular. Porque ¿cuándo es que las cosas comienzan a enmohecerse? Cuando no se limpian, cuando no se usan. Es decir, que el oro y la plata que estos habían acumulado, no lo trabajaban, lo tenían por tenerlo. Y usted se puede imaginar habitaciones donde en las paredes habían muchas cosas de oro, de plata, tesoros acumulados, pero que llevaban tanto tiempo ahí que el oro y la plata estaban enmohecidos, así como las ropas, los vestidos estaban comidos por la polilla. Y ahora les dice Santiago: su moho testificará contra vosotros. Ahí él está utilizando expresiones de carácter judicial, porque recuerde que allá en el capítulo 2 Santiago habló de los ricos, de cómo llevaban arrastrados a los mismos creyentes a los tribunales, porque los tribunales les pertenecían a ellos. Entonces llevaban a los pobres, y entre ellos creyentes, arrastrados para que los tribunales los condenaran. Pero hoy aquí la cosa ha cambiado. Aquí el que está siendo juzgado es el rico, y los testigos que van a señalarlo, su delito,
no son personas, sino que está diciendo su Mo testificará contra vosotros. Entonces el testigo para condenar al rico es el Mo que su oro y su plata tienen. ¿Y por qué el Mo? Porque esa es la mejor evidencia que ellos tenían riqueza solo por tenerla. Hermano, eso mismo es lo que ocurrió aquí en nuestro país, solo que hace siglos. Después de la colonia, quedaron nobles, como un remanente de lo que había sido el virreinato de España, como se le llamaba a toda esta región. Entonces, estos nobles tenían, hermanos, cantidades de tierra que ya no se medían ni por manzanas, porque salían muchas, se medían por caballerizas. ¿Y sabe para qué tenían ellos tanta tierra? Para nada, solo por tenerla, ni siquiera la cultivaban. Era solo para poder decir: don fulano de tal es propietario de desde tal punto hasta tal otro, mucha tierra. Posteriormente, hermanos, estas grandes haciendas y caballerizas que los nobles o descendientes de ellos habían tenido, les fueron quitadas en la medida que comenzaron a aparecer gobiernos liberales, se llamaban en nuestro país. Y fue la tierra que comenzó a trabajarse. Entonces era tener por tener, no para trabajarlo, sino que solo para decir: todo esto me pertenece. Y como el Mo va a testificar contra ellos, dice: devorará del todo vuestras carnes como fuego. Por eso le digo que Santiago no está haciendo un llamado al arrepentimiento. No les está diciendo: cambien de conducta y el Señor tendrá misericordia de ustedes. Solo les está diciendo: ya se los llevó el juicio final. Porque ya están los testigos, ya está el tribunal donde serán juzgados y donde serán condenados. Y allí está la condenación, dice: devorará del todo vuestras carnes como fuego. Entonces les está hablando de un fuego que va a quemar a sus carnes, con lo cual su final es su ruina, sus desgracias, miserias, como les dijo en el versículo 1. Dice la parte final del versículo 3: habéis acumulado tesoros para los postreros días, o días postreros. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, ahí, porque es verdad que hay pasajes como Joel, que luego lo cita Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la expresión días postreros. Entonces, eso nos hace pensar, hermanos, a nosotros en los días del fin, lo cual es una mala interpretación, porque en realidad los días postreros, como el mismo profeta Joel lo está diciendo, comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo, y eso fue en Pentecostés, que es donde Pedro está citando el pasaje y está hablando de los días postreros. Entonces, los días postreros no son los que van a venir, hermanos, al final del mundo, cuando Cristo venga por su iglesia. No, los días postreros comenzaron hace 2000 años, desde Pentecostés, y hemos estado viviendo en ese periodo. Pero no hay que confundir ese periodo que el profeta llamó días postreros con la expresión que Santiago está usando acá, que es la misma, días postreros, pero él no se está refiriendo al concepto de Joel citado por Pedro. Él a lo que se está refiriendo es a los días postreros del rico, de la persona. Porque el rico acumula y dice: eso es ya para mis últimos días. Como muchas personas, ¿verdad?, que lo hacen. Por ejemplo, hay personas que vuelven de los Estados Unidos después de trabajar allá por 30, 40 años. Han logrado hacer una casita en los pueblitos de donde ellos son originarios y se jubilan allá
Y el estadounidense, el ciudadano estadounidense tiene esa ventaja, ¿verdad? Que le pueden enviar su pensión a cualquier lugar del mundo donde está. Entonces se vienen a su pueblito, a su casita y dice, aquí voy a pasar mis últimos días. Los que son ciudadanos sí están pensionados, y los que no, pues tienen su ahorrito y dice, bueno, con esto yo quiero pasar ya mis últimos días tranquilo en mi pueblito. Esos son los postreros días de esa persona. Entonces Santiago está diciendo, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es decir, toda esta riqueza que habéis acumulado es para pasarla bien en sus últimos días. Pero están pensando en ellos solamente. ¿Por qué el oro y la plata estaba enmohecido? ¿Y por qué los vestidos estaban comidos por la polilla? Porque no los usaban, porque no los trabajaban. Menos iban a pensar en compartir con el necesitado. Menos se les ocurría utilizar esa misma riqueza para labores productivas en donde otras personas pudieran trabajar y pudieran tener su sustento. Todo lo tienen para los días postreros, les dice Santiago. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No solamente era un tema de acumulación inútil de riqueza, como lo hemos dicho, sino que ahora Santiago va más allá y es cómo hicieron esa riqueza. Y dice que la hicieron oprimiendo, robando, mintiendo. Clama el jornal de los obreros que cosecharon vuestras tierras, trabajaron para ellos, pero jornal que por engaño no se los pagaron. Entonces ellos inventaban maneras de contratar gente, de que trabajaban la tierra, pero a la hora de pagarles, primero no les pagaban justamente, y en segundo lugar veían la forma de no pagarles. Las cosas no han cambiado mucho, hermanos. Usted sabe de que hay mucha persona adinerada que contrata a otros para trabajar, pero usted sabe que en nuestro país está la ley del salario mínimo que establece la obligatoriedad que todo patrono tiene de pagar el salario mínimo que la ley establece. Pero usted sabe que hay muchos lugares donde no lo pagan. Eso es ilegal. Pagan menos que eso. Y si usted dice, bueno, ¿y la gente por qué no dice nada? Por una razón muy sencilla. Que cuando llega le dice, mire, su salario van a ser $250. Y usted dice, no, pero ese no es el mínimo. Ah, bueno, entonces, si no le parece, por favor hágase para allácito, que aquí hay una fila de 300 que quieren trabajar acá. Entonces, no trabaja, o trabaja aunque sea ganando algo, de nada a algo. La gente dice, bueno, algo. Por eso es que esa gente no dice nada, no denuncia, porque saben de que lo que va a ocurrir es que ellos van a terminar despedidos. Probablemente van a multar a ese patrono, él va a pagar la multa, pero los va a despedir a estos y va a buscar a otros que sí quieran trabajar por una miseria. Hay otros que lo que hacen es que se quedan con las retenciones de ley que se le hacen al trabajador. No pagan el seguro social, no pagan las AFP, o sea, todas las prestaciones que la ley obliga, no lo hace. Claro, eso les permite enriquecerse rápidamente. El problema es que muchas veces la gente no se da cuenta, y hasta que tienen necesidad de pasar consulta con el seguro social, o cuando van a la AFP, que casi nadie lo hace, ¿verdad? Pero si van y dicen, mire, yo quiero saber cómo van mis cotizaciones, ahí se dan cuenta de que no se las han estado pagando. Y puede ser que tienen años de que no se las pagaron. Entonces, todo eso, hermanos, es la opresión de la cual
Santiago está hablando acá. Y dice una palabra importante: los clamores de los que habían cegado y que no se les pagó han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esa expresión de que el clamor de los que trabajaron ha llegado hasta los oídos del Señor es la misma expresión que usted puede encontrar allá en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando se dice que el clamor del pueblo de Israel, el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí, dijo el Señor. Ha llegado a mis oídos. Lo mismo es lo que hoy está diciendo Santiago, que el clamor de el trabajador y la trabajadora que no le han pagado lo justo, o que no lo han pagado totalmente, ha llegado hasta el Señor. Y usted sabe lo que ocurrió en el Éxodo. Fue la acción liberadora de Dios precisamente para librarlos de sus opresores. Y Santiago dice que hoy ese clamor ya llegó al Señor. Y mire cómo lo llama: los oídos del Señor de los ejércitos. Es una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no? Porque la expresión el Señor de los ejércitos es el nombre de guerra de Dios. De lo que está diciendo Santiago es que Dios viene a hacerle guerra a los opresores, porque Él ha escuchado el clamor. Dios es así, hermanos. A Dios no le gusta la injusticia. A Dios no le gusta la mentira, la extorsión, la estafa, la opresión. A Dios no le gusta. Y cuando la persona clama y dice: Señor, ayúdame, el problema es que el Señor oye. Y Dios no se queda solo con oír, sino que Él es movido a misericordia. Y entonces es cuando el opresor se ve en problemas, que eso es lo que Santiago está señalando ahora. Que le dice: ya viene el juicio, ya está el testigo, que es el moho de sus riquezas y la polilla de su ropa. Serán condenados y sus carnes serán consumidas por el fuego, porque el Señor de los ejércitos, el Señor que pelea por su pueblo, ha escuchado el clamor de los que ustedes estafaron. Versículo 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Hay ciertos días, hermanos, bueno, que ahí se llaman de matanza, nosotros los llamaríamos quizás de fiesta, cuando la gente, por ejemplo, se pone a engordar una gallinita porque viene el fin de año, o porque se va a casar un hijo o una hija. Están engordando un cerdito para Año Nuevo o para la graduación de alguien. Los que tienen más posibilidad, una vaquita, pero las engordan ¿para qué? Para llevarlas al matadero, para llevarlas al rastro y que puedan comer mejor. Entonces, dice Santiago, eso han hecho ustedes, porque toda la riqueza que tienen solamente la han utilizado para su propio deleite. Han estado engordando para el día de la matanza, solo que esta es el día de la matanza del Señor. Y todo esto, hermano, viene a cerrar con el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Este versículo, hermanos, es muy importante, porque ahí dice: habéis condenado y dado muerte al justo. Y esa expresión, el justo, aparece en el libro de los Hechos. 2 veces la utiliza Pedro, y la utiliza para referirse al Señor Jesús. Él dice:
pedisteis a Barrabás y le disteis muerte al justo. Entonces, a Jesús es al que le está llamando el justo. Y esa misma expresión es la que está usando Santiago acá cuando dice palabras muy parecidas a las de Pedro, ¿verdad? Habéis condenado y dado muerte al justo. Entonces mire la trascendencia a donde Santiago quiere llegar, porque ha estado hablando de los oprimidos, de los que claman delante del Señor y cuyo clamor Dios ha oído. Pero hoy, cuando él dice ustedes han condenado y dado muerte al justo, está haciendo una referencia que es al Señor Jesús. Porque recuerde Mateo 25, cuando Jesús dijo a los de su izquierda: tuve hambre y no me dieron de beber, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo y no me visitaron. Y todos ellos le preguntarán: pero Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento y no te dimos de comer, sediento y no te dimos de beber? Y le digo: ¿por cuánto no lo hicieron a uno de estos pequeños? A mí no me lo hicieron. ¿De qué está diciendo Jesús ahí? Que él estaba en el hambriento, en el sediento, en ese obrero que por engaño no se le pagó su salario y cuyo clamor llegó a los oídos del Señor de los ejércitos. Es como Jesús expresado en ellos. Por eso es que Santiago está diciendo: condenaron y mataron al justo. Eso es visto en un sentido, pero si uno lo ve al sentido inverso, entonces significa que la pasión de Jesús, el hecho de que él haya sido condenado y haya sido dado a muerte, mataron al justo. Y como bien lo dice Santiago, él no os hace resistencia. Jesús no hizo ninguna resistencia. Los evangelios, los sinópticos hablan de que él ni siquiera abrió su boca. Como oveja fue llevada al matadero. La oveja no se resiste porque no sabe que la van a matar. Así fue Jesús, no resistió la muerte. Pero es evidente que Santiago aquí está hablando de los opresionados que acaba de mencionar. Entonces significa que de la misma manera que Jesús está en esos oprimidos, los oprimidos participan de la pasión de Jesús. La expresión justo, usted sabe que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse al que tiene su confianza en el Señor. Por ejemplo, allá Romanos capítulo 1 versículo 17, cuando Pablo dice: y el justo vivirá por la fe. Ahí lo está diciendo, el justo es el que tiene fe. Y como explica en los capítulos que siguen de Romanos, él dice: porque somos justificados por medio de la fe. Al creer nos convertimos en justos. Entonces la expresión habéis condenado y dado muerte al justo se refiere a los creyentes. De manera que así como Jesús está en el oprimido es alguien que vive la pasión de Jesús. Entonces mire qué interesante cómo Dios en este aspecto de la encarnación se está bajando. Bueno, como el Señor Jesús lo hizo, ¿verdad? Que llegó a ser igual que nosotros, pero ahora ya Él exaltado. Él dice: no crean que yo solo estoy a la diestra del Padre intercediendo por ustedes en la gloria que tuve con mi Padre desde antes que las cosas fueran hechas. Eso es una verdad, pero la otra verdad es esta, que Él está en el día a día
del sufriente, del oprimido, del estafado, del engañado, de todo aquel que sufre opresión. Ahí está el Señor. Y cuando condenan a muerte al justo, otra vez están condenando al Señor. Es como que el pueblo empobrecido, que de acuerdo a Mateo 25, como le digo, el Señor dijo: yo soy ellos y ellos soy yo. Lo que le hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. Lo que no les hicieron a mí, no me lo hicieron. Entonces, para Él es lo mismo. Él está en ellos y ellos en Él. Lo mismo es acá. ¿Y cómo es que condenan y dan muerte al justo? Lo hacen no pagándole al trabajador ni lo que la ley establece. Ni lo que la ley establece. Pero ¿eso qué significa? Que esta persona no tendrá lo suficiente para sobrevivir. Entonces son condenados, por ejemplo, a tener una educación muy deficiente. Son condenados a un sistema de salud inhumano, que no atiende a las personas con la pertinencia que se necesita y tampoco le provee la calidad y los medicamentos que cada persona enferma necesita. Entonces, ¿qué? Son condenados a vivir enfermedades crónicas, a empeorar, a agravarse, a morir. Los están condenando a muerte. Los están condenando a una vida sin oportunidades. Porque muchos dicen: la educación es la clave, y yo estoy seguro que es así. Pero ¿será que la gente no estudia porque no quiere o porque no puede? Porque yo conozco familias, niños y niñas, en proyectos que como iglesia tenemos, y muy cerca de acá, por cierto, donde los niños y las niñas no van a estudiar. No porque no quieran estudiar, es porque tienen que salir a trabajar. Estoy hablando de niños de 10, 11, 12 años, niñas de esa edad. ¿Y en qué trabajan? Llevan una cajita así de chicles y se van a subir a los microbuses, a los autobuses, y que van para el centro, que vienen de regreso, que paran en un semáforo. Usted sabe cuán peligroso es eso para un niño o una niña andar en esas condiciones. Pero ¿qué opción le queda a estas familias? Es entre comer o estudiar. Si vas a estudiar, no vas a comer porque no hay ingresos para la familia. Eso es condenarlos a muerte. Y esto al mismo tiempo, hermano, nos deja ver en dónde la iglesia tiene que ubicarse. Porque si esos clamores han llegado a los oídos del Señor Todopoderoso, también debería llegar a su iglesia, que dice que es el pueblo de ese Dios. A nosotros nos encanta cantar, ¿verdad? Jehová es mi guerrero. ¿Qué es lo que significa Jehová, el Señor de los ejércitos? Pero no tenemos los oídos que ese que decimos nuestro Dios sí tiene. ¿Y por qué digo que no los tenemos? Porque somos totalmente indiferentes a esas situaciones. Y usted dirá: bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, tal vez tú no vas a resolver el problema de pobreza que hay en nuestro país, que va creciendo, ¿verdad? Pero eso no significa que no puedas ayudar a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, no sé hasta dónde las posibilidades puedan llegar. Y los que son responsables de resolver estos problemas deben hacerlo, pero muchos no lo van a hacer mientras no se les diga. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que estar señalando la responsabilidad que el Estado tiene de proveer trabajo digno a todo ciudadano, la responsabilidad que tiene de darles una salud humana
y competente, eficiente, de darle una educación a los niños que realmente los prepare para el futuro y les abra puertas de oportunidad, que detenga el encarecimiento de la canasta básica, que pueda proveer de agua potable y suficiente a todas las familias y a todos los hogares, que le dé a cada ciudadano seguridad, seguridad de que puede salir a la calle y que podrá volver vivo, seguridad de que sus hijos, sus niñas, sus niños no van a desaparecer, seguridad de que usted puede dejar su vehículo en la calle y tener la seguridad que a la mañana siguiente su vehículo estará ahí y estará completo. Esas son responsabilidades del Estado. Y la iglesia lo menos que puede hacer es recordárselos, como Santiago lo está haciendo ahí a los ricos. Hay gente que dice: no, pero mire, eso no le compete a la iglesia. La iglesia no tiene que meterse en política. Dicen los que andan hasta hundidos en la política. Porque la gente que dice: mire, no ande hablando de política, hermano, ellos son los más fanáticos e idólatras que hay. Hipócritas. O sea, si ellos fueran apolíticos, está bien. Bueno, aún así no tendrían verdad en lo que dicen. Pero la hipocresía máxima es que, siendo ellos los más fanatizados, los más idólatras, son los que están diciendo: de esas cosas no hay que hablar. Entonces, si no hay que hablar, arranquemos el capítulo 5 de Santiago. Por lo menos los primeros 6 versículos, cortémoslos con navaja o con tijera, lo que usted quiera, y olvidémonos del asunto. Pero mientras sea palabra de Dios y continúe estando allí, debemos ser sensibles al justo, al Señor Jesús, porque no se puede servir a Dios si no se sirve al prójimo. No se puede amar a Dios sino solamente en el prójimo. Allí es donde usted lo va a amar, en el necesitado, en el desesperanzado, en la madre que lleva 3 meses esperando que su hija regrese y no sabe nada de ella. Allí usted puede amar al Señor. En la abuela que vio salir a su nieto fuera del país porque estaba desesperanzado, buscando una oportunidad, y tiene semanas de no saber de él, no sabe si está vivo, si está muerto, si lo han secuestrado. Algunos nunca vuelven a saber de sus seres queridos. De aquí, de esta iglesia, hay hermanos y hermanas que salieron principalmente a los Estados Unidos. Algunos de ellos salieron hace años, nunca se volvió a saber de ellos. Si no podemos amar a Dios en ese niño o niña que se quedó sin padre, en ese hermano o hermana que perdió a su ser querido, en la abuela que recuerda a su nieta, si no podemos amar al Señor en estas personas, definitivamente no podremos amarlo nunca. Porque lo que al Señor le complace no es tan solo que cantemos cuán bueno es el Señor, cuán hermoso es el Señor, sino que en algún momento el Señor le va a tocar la cabeza. Oye, mira, ¿no has visto cómo están condenando y matando al justo? Ya deja de ver para arriba y mira a tu lado. Porque Santiago lo llama el justo, el mismo nombre del Señor Jesús. Que Dios nos ayude para ayudar, o por lo menos para estar al lado de ese pueblo sufriente que lleva su cruz, condenado a la muerte, muriendo día a día, sin esperanza, sin respuestas.
Y si la iglesia no está del lado de ellos, el Señor lo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé sabiduría para ser verdaderos hijos e hijas de Dios, que podamos ser dignos de tener ese nombre de hijos del Dios a cuyos oídos ha llegado el clamor de los justos. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Y usted ha escuchado hoy la palabra. Al oírla, yo quiero invitarle para que usted pueda venir y creer en Jesús. Creer en Jesús no es solamente abrazar una religión o comenzar a ir a una iglesia. Eso es parte de la vida cristiana, pero hoy hemos aprendido cómo Dios está pendiente de los últimos de la sociedad, de los olvidados, de los necesitados, de aquellos que usan un par de zapatos hasta que son jirones. Y es sirviendo a estas personas como servimos al justo. ¿Hay alguien que quiere hacerlo y recibir a Jesús como Salvador? Yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en este momento, con el objeto de que podamos orar por usted. Por eso, si hay alguna persona que es primera vez que recibirá al Hijo de Dios, póngase en pie. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque voy a ser breve en el llamado. Pero si hay alguien, puede ponerse en pie. O si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor y hoy necesita reiniciar su vida, pero con todas las responsabilidades que la fe nos demanda, póngase en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Es primera vez que viene el Señor, o si se va a reconciliar, póngase en pie, pero hágalo ahora mismo porque voy a orar ya. Pero si hay alguien, aproveche en este momento, no lo deje pasar. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que pueda recibir al Señor Jesús en este momento. Ore con nosotros. Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra tú nos haces recordar de la justicia, la misericordia y la compasión. Ayúdanos para que sean nuestros valores y los elementos que guíen nuestra vida. Ayúdanos a ser compasivos y que nuestra mirada pueda estar en los despreciados y no en los millonarios que gozan en su soberbia de deleites. Cambia nuestro corazón, convierte, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para podernos ubicar donde tu Hijo Jesús nos enseñó, para que hagamos hoy justamente lo que Él haría estando en nuestro lugar. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor. Amén.